Bien. ¿Cómo anda, Blanco? Bien, bien, contento de vuelta de verlo, Fonseca. Regresó Hemos regresado. y se encontró con esta Argentina de hoy. Con esta Argentina que es mucho menos aburrida que Suiza. Y estuve revisando durante estos 2 meses, digamos, las columnas y las conversaciones que tuvimos a la distancia y encontré que había 4 o 5 cosas que habíamos dicho. Me las anoté aquí. La primera cosa que habíamos dicho es que la lucha que le llamó la guerra el general Fernández, digamos, contra la inflación, no tenía muchas chances de, digamos, de tener éxito. Esa fue una. Peleaba con un escarbadiente. Sí. La segunda cosa que dijimos, lo dijimos en 2 programas en estas 8 semanas pasadas, es que el gobierno tenía instrumentos contra alguna situación en el mercado cambiario, pero que eso no nos iba a poner a salvo de futuros problemas con el tipo de cambio, con el dólar, ¿no? La tercera que dijimos es que este proceso que hubo, que los títulos públicos prácticamente estuvieron bajo fuego, que al margen de la explicación que se quiera dar, si fue un error de coordinación entre la empresa de energía que salió a vender títulos, o si fue una especulación a partir de que la ACUNSA dijo que a lo mejor en el futuro no iban a poder pagar los títulos. Dejemos de lado ese motivo. En el programa ese nosotros decíamos que el gobierno iba a hacer lo que pudiera para sostenerlo, pero que eso no era gratis, eso lo dijimos también. Y respecto de cómo veíamos que podía venir, dijimos que el gobierno necesariamente iba a poner más controles, que no tenía muchas opciones, porque el central no venía acumulando a la velocidad que debía acumular reservas, de hecho perdía, además en el semestre de oro, digamos, del balance de comercio. Y por último, que nos parecía que la economía se iba a desacelerar. Bueno, entonces hoy revisando digo, en realidad algunas de estas cosas pasaron, ¿no? De hecho, la inflación pasaron todas. La inflación goza de buena salud. Cuando conozcamos el índice de junio nos vamos a encontrar de que va a ser un número que el año pasado hubiera sido una tragedia y que hoy van a festejar si da 4,9 o 4,8, digamos, ¿no? La otra cuestión es que, bueno, tenemos en el mercado cambiario una situación bien complicada y que se confirmó de que el gobierno iba a tomar alguna medida adicional para reducir la demanda de dólares. Y de hecho lo hizo. Son las decisiones que tomó el central, ¿no? Es decir, o consiga financiamiento, yo de 180 días le puedo dar los dólares, o utilice usted dólares que tenga, ¿eh? Eso se ha usado otras veces en la Argentina. Sí. En una época tenía como título, eso se llamaba importaciones sin uso de divisas. En ese punto me quiero detener un minuto, porque en realidad es cierto que si yo digo, miren, no le voy a dar los dólares, en el cortísimo plazo voy a mejorar quizás las reservas, porque algo compraré. Ni qué hablar si llegan unos millones de dólares del Fondo Monetario, aunque el fondo lo que nos da es para que le paguemos, sí. Pero si no permito que los importadores compren la cantidad de dólares que me están pidiendo, puede ser que mejore. Ahora, cuando uno mira eso con un poquito más de distancia, saca 2 conclusiones. La conclusión primera es que puede mejorar en el corto plazo. La segunda, mirando un poquito más, es que es un incentivo para que nadie tenga los dólares acá. Claro. ¿Por qué voy a traer yo los dólares y los voy a negociar en el mercado único y libre, como se llama el mercado único y libre, esos nombres que ponemos que sí, en realidad tiene poco que ver con la realidad? Pero si el mercado único y libre, ¿para qué los voy a ir a negociar? Me conviene dejarlos afuera. ¿Por qué? Porque en algún momento tengo que importar. Bueno. Y el otro estímulo es al importador, el estímulo es a que importe más. ¿Por qué? Porque dice, bueno, no sé hasta cuándo. Ahora, si me lo llegan a dar al oficial, y vamos. Aumentemos, aunque sea el stock de insumos que necesitamos para el proceso productivo, porque no sabemos hasta cuándo. Y el exportador le conviene, en la medida de lo posible, si es que se pudiera, no estoy diciendo que lo hagan, en realidad conviene subfacturar las exportaciones. Así es. Entonces eso nos va a ir llevando cada vez a una situación más complicada. Y que el gobierno lo hace con un solo sentido, que no es hacer lo que hizo en 2014 el gobierno, en enero.
siendo ministro Axel Kicillof. Frávega se llama el presidente del Banco Central, devaluó. Es decir, el gobierno devaluó, ¿no? Por supuesto, con el discurso, Kicillof dijo, esto no va a ir a los precios. Bueno, la devaluación se la comió la inflación en 2 meses y medio, 3. Bueno, entonces, como el gobierno parece que no quiere hacer eso, y como el plan que está en marcha es el plan lleguemos a la costa, no está muy claro cómo llegamos, pero entonces hace esto, que sin embargo va a tener un efecto parecido al que tiene una devaluación, la modificación del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el señor que tiene que importar y que el gobierno le dice, mire, consígase financiamiento afuera, además de que le sube el costo por la tasa que tenga que pagar, ¿no es cierto? Y piensa que en 180 días, cuando tenga que empezar a pagar, digamos, a lo mejor no le dan los dólares. O aquel que le dicen, bueno, importe, pero con sus dólares, ¿dónde va a conseguir los dólares? Los dólares legales, la única forma de conseguirlos es el dólar MEP o el contado con liquidación. Y ese dólar tiene una brecha respecto del dólar oficial. ¿Quién cree que no lo van a poner a eso en las expectativas del precio futuro del bien que fabrica? Yo creo que también tiene otra explicación. Es decir, comprarlo con lo que tenés afuera. Bueno, pero es lo mismo, porque lo que tienes afuera no vale 125, 127. Lógico. Y el efecto es parecido a cuando Macri liberó unificó el mercado cambiario y el dólar fue en 24 horas de 9 a 15. Y era una situación mucho menos complicada que esta, ¿no? Pero le pegó a los precios, incluso hubo empresas que se adelantaron a la unificación del mercado y aumentaron los precios. Entonces digo, el gobierno está, creo yo, sin muchas alternativas. Sí. Puede ir llegando con esta especie de mecanismos que en realidad resuelven en el corto plazo y empeoran la situación como finalmente puede llegar a ocurrir. Fíjate vos que inclusive siendo Argentina, voy a hacer referencia a mi viaje, Argentina es muy barato cuando uno compara con los precios de algunos otros países. Eso explica que puede ser un buen momento para que vengan turistas. Que vengan turistas. Ahora, ¿qué turista crees vos que va a ir al Banco Nación a vender los dólares? Nadie. No, va a ir caminando por la peatonal a que alguien diga compro. Y eso tampoco entonces va a ser una fuente para mejorar la posición de reserva, tener una mayor cantidad de turistas que vengan en relación a los argentinos que viajan. Sintetizando entonces, digo, a mí me parece que veníamos bien viendo eso, de que la tasa de inflación no iba a bajar, que íbamos a tener algún ruido cambiario, que no es el fin del mundo, ¿no? Yo vuelvo a decir esto, no soy de los que los viernes anuncian de que el lunes llegue el día que es el fin del mundo, digamos, ¿no? Ahora, lo que está claro es que la declinación sigue. Y eso a uno le incorpora una dosis de escepticismo muy grande. ¿Por qué? Porque llega un momento en que no se pueden seguir poniendo más controles, ¿no es cierto? Y tenemos una inflación alta y en algún momento esa inflación, y yo creo que lo vamos a empezar a ver con los índices, me parece a mí, de julio en adelante, se va a desacelerar el crecimiento económico. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque una tasa de inflación tan alta en realidad atenta contra la posibilidad del cálculo económico. Y entonces se empieza a trabajar. Si a esto le sumamos las dificultades que van a tener muchas empresas para los insumos que son cruciales para la producción, digamos que vamos a tener que esperar que en algún momento haya un programa económico que va a arrancar seguramente por intentar estabilizar la economía, por racionalizar el sector público seguramente, y probablemente hacer una reforma monetaria. Dejo como un capítulo aparte 2 reformas que se discuten tanto en la Argentina que nunca se hacen. La reforma tributaria es una, y la otra es la reforma laboral. Me parece que eso no lo vamos a ver, pero ojalá veamos, digamos que la llegada a la costa sea con el barco lo menos deteriorado posible. Porque a pesar de que tenemos una situación internacional que alguien podría decir, bueno, esto es viento en popa. ¿Por qué? Porque suben los precios de los commodities. Entonces, en realidad, voy a usar una expresión que es más de los marinos, ¿no? No hay viento a favor que sea bueno si uno no conoce el puerto de destino.
Y da la impresión que lo que nos falta a los argentinos, no solo al gobierno, es que no tenemos claro hacia dónde vamos. ¿Sabes qué pasa? Bueno, la metáfora tuya de el barco, quienes lo conducen para poder llegar a destino. Sucede que el barco en el que estamos inmersos los argentinos lo conducen dos alienados. Sí, no, además dentro de la tripulación hay algunos que reman al revés. Al revés. Entonces eso lo complica más al capitán o a la capitana. Alfredito, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.